podamos vencer gigantes. Y en esta noche lo primero que vamos a buscar es un pasaje en la palabra de Dios que está en 1 Timoteo capítulo 4. Vamos a leer ahí en 1 Timoteo capítulo 4 un pasaje, en realidad es un solo versículo lo que vamos a leer, o dos, el 11 también. Y dice allí la palabra de Dios, 1 Timoteo 4, 11 y 12, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud. Y acá hacemos un paréntesis, paramos un poquito. Porque a lo mejor muchos que están aquí dicen, bueno, pero yo no soy joven, así que esto entonces no es para mí. No, esta palabra es para todos, pero si usted no se siente joven o no sos joven, pone la palabra, en vez de juventud, persona. Entonces, ninguno tenga en poco tu persona. Ninguno tenga en poco tu persona. Porque en realidad la palabra de Dios es para todos nosotros. Y todos de alguna manera fuimos jóvenes y hoy seguimos tratando de apropiarla a nuestra vida a pesar de que los años han pasado. Seguimos leyendo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor. Decíamos, de acuerdo a lo que hemos leído recién, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, dice aquí el apóstol Pablo a Timoteo. Y hay una cierta cantidad de características en las cuales el apóstol Pablo le dice a Timoteo que sea ejemplo, por ejemplo, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Ahora, ¿cómo puedo ser ejemplo? ¿Cómo puedo ser ejemplo de todo esto que dice acá la palabra de Dios? Si tal vez he sido golpeado por la vida y me han tenido en poco. Tal vez gente que yo quería, gente que yo amaba, me ha defraudado, me ha fallado, o tal vez me han ignorado. Y tal vez uno pueda decir, yo tengo una historia muy dolorosa. Desde chico, tengo una historia muy fea. Ahora, si me han tenido en poco, ¿cómo puedo ser yo ejemplo? ¿Cómo puedo ser yo ejemplo? Bueno, gracias a Dios, que la palabra de Dios tiene respuesta para todos los dilemas de la vida. La palabra de Dios tiene respuesta para todas las cosas que uno esté atravesando y que esté viviendo. Siempre hay una respuesta en la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Y en esta noche vamos a ver una parte de la vida de David, por eso ahora vamos a pasar a otro pasaje bíblico en el Antiguo Testamento, y ahí vamos a poder ver que este joven David tuvo que atravesar varios quebrantos para poder vencerlos antes de vencer a ese gigante que tuvo que enfrentar, que todos conocemos la historia de Goliat, ¿no es cierto? David y Goliat, una historia muy conocida, pero antes tuvo que suceder algo en su vida que lo preparó para ese momento. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche a través de la palabra de Dios. Así que les invito a que retrocedamos en la palabra y vayamos al libro de 1 Samuel. Como ustedes verán en la hojita, dice leer, porque eso lo tienen que leer en sus casas, ¿no es cierto? Es decir, hagan el esfuerzo esta semana de leer todos los pasajes bíblicos porque no lo vamos a ver esta noche. Pero vamos a sacar algunas enseñanzas prácticas, algunas lecciones de fe que Dios quiere darnos a través de esta vivencia que tuvo David. Porque a veces uno ve algunos personajes bíblicos y los ve muy triunfantes, muy victoriosos, pero tuvieron que pasar sus situaciones, porque ellos eran seres humanos tanto como nosotros y vivieron dificultades y situaciones difíciles en la vida. Dice la palabra de Dios, y esto lo voy a sintetizar un poco yo, no vamos a leer todos los versículos, algunos sí. Dice la palabra de Dios que en un momento el rey que era Saúl desobedeció a Dios y Dios lo desechó. Dice la palabra de Dios, no quiero saber más nada con Saúl. No quiero saber más nada con Saúl. Entonces Dios se propuso en su corazón buscar a alguien que reemplazara a Saúl. El próximo rey que iba a venir lo iba a buscar Dios y lo iba a elegir y lo iba a poner de acuerdo a su propio corazón, y este rey iba a ser David. Ahora, dice la palabra de Dios que Samuel, que era el profeta en ese tiempo, dice en el capítulo 16, ¿no es cierto? Yo le estoy resumiendo, que Dios lo manda a Belén, a la familia de Isaí,
Isaí era el papá de David y de 7 hermanos más. Era una familia que estaba compuesta por 8 hermanos, que eran los hijos de este Isaí. Ahora, fíjense un detalle, ¿no es cierto? Cuando la palabra dice que este profeta Samuel llega a Belén, dice que los ancianos de la ciudad y la gente de allí, dice, preocupada porque cada vez que aparecía el profeta no sabía si traía buenas o malas noticias, dice, bueno, ¿vienes con son de paz? ¿Vienes con alguna buena noticia, con mala noticia? Dice, no, vengo con buenas noticias, vengo a presentar una ofrenda a Jehová y vengo a la casa de Isaí, a la cual fue el profeta Samuel, y entonces ahí le contó, dice, Dios ha decidido que de tu familia, de tu casa, uno de tus hijos sea el próximo rey de Israel. Qué bueno, vamos a hacer fiesta, qué buena noticia la que había traído Samuel. Y dice la palabra de Dios que Dios le había anticipado a Samuel que no mirara el parecer, no mirara lo externo de los hijos de Isaí, porque Dios no mira eso, Dios mira el corazón. Y de hecho pasó eso, porque cuando se presentó el primer hijo, Samuel lo miró y dice, este debe ser el rey, este debe ser el próximo rey. Pero Dios le dijo, no, ese no es. Ahora, fíjense qué interesante, la palabra de Dios dice que Samuel le pidió a Isaí que convocara a sus hijos para juntarse, para santificarse y para ver cuál era de esos hijos el que Dios había elegido. Ahora, es interesante ver que David no fue tenido en cuenta entre aquellos hijos de Isaí. Vamos a leer entonces el capítulo 16 y dice la palabra de Dios que fueron pasando algunos hijos, fueron pasando todos y bueno, ninguno era. Dios le decía, no, este no es. Entonces dice el versículo 10 del capítulo 16 de 1 Samuel, e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él no venga aquí. Qué importante, habían preparado ya la fiesta, estaba la mesa, todo, pero resulta de que ninguno de los 7 hijos era el que Dios había elegido para que fuera el próximo rey. Entonces Samuel dice, pero caramba, ¿no tienes más hijos? Sí, vamos a dramatizarlo un poco esto, hermano. Sí, tengo uno, es el menor, pero ese cuida ovejas. Pero Dios dice a través del profeta Samuel, mandalo llamar porque no vamos a empezar nada acá hasta que él no esté acá. Y la Biblia dice que cuando él se presentó, ese es el que Dios le dijo a Samuel, ese es, úngelo. Ahora, mis hermanos, ¿cómo se pudo haber sentido David cuando él llega a la casa sabiendo de que el profeta Samuel estaba allí para elegir a uno de los hijos de Isaí como rey y a él no lo habían invitado, a él no lo habían avisado? Y lo fueron a buscar porque no habían sido ninguno de sus otros hermanos. Y esto es importante porque nosotros vemos que el primer gigante que se levanta normalmente contra el poder de la palabra de Dios e intenta frustrar los planes de Dios está en nuestra propia familia. Muchas veces está en nuestra propia familia ese gigante que trata de impedir que los planes de Dios se cumplan. Y en este caso, la persona que le falló a David fue su propio padre. Su propio padre no tuvo en cuenta, tuvo que ser un extranjero como era Samuel el que le dijera, andá a mandarlo a buscar porque hasta que él no esté acá no vamos a hacer nada. ¿Cómo se pudo haber sentido David a través de esto? Y saben una cosa, hermanos, Satanás sabe el efecto que tiene la familia en una persona y él quiere destruir, dañar el diseño de Dios. Y él sabe que una herida en un hogar no se cura tan fácilmente. No se cura tan fácilmente. Entonces tenemos que entender que en ese momento
David tuvo que superar esa situación sabiendo que había sido tenido en poco, hermanos, había sido tenido en poco. El que cuida ovejas, ya el menor, fue tenido en poco. Sin embargo, vemos que él se sobrepuso a esa situación porque más allá de su propio padre, él sabía, porque tenía una relación permanente con Dios, que había un Dios poderoso que él amaba y que lo amaba a él y que era realmente el que le hacía superar todas esas dificultades y, como en este caso, esta situación que vivió en su propia casa con su propio padre. Dice el Salmo 68:5 que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. A veces podemos tener un padre pero sentirnos huérfanos de ese padre. Sin embargo, Dios es padre de huérfanos, siempre está a nuestro lado para protegernos. Dice que no nos desampara. La palabra de Dios dice en el Salmo 23, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Pero en el original, la palabra dice, el bien y la misericordia de Dios me perseguirán todos los días. Dios está atrás, cuidándonos, protegiéndonos. Dios, cuando buscamos su presencia, es Él el que verdaderamente nos cubre y nos cuida. Ahora vamos a continuar con otro, podríamos decir así, gigante que se presenta. Dice la palabra de Dios, yo le voy a ir resumiendo, que los israelitas estaban en guerra contra los filisteos. Justamente de los filisteos surge este gigante Goliat, ¿no es cierto? Y ellos estaban en continua lucha, y dice la palabra de Dios que estaban en guerra, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a la guerra, a ayudar, a apoyar a Saúl. Los 3 hijos mayores. Claro, David era el que estaba cuidando ovejas, el que estaba, como dijimos antes, tenido en poco. Entonces el padre lo llama y le dice, mirá, David, anda al frente allá donde está la batalla, donde están tus hermanos, lleva estas provisiones y de paso fíjate cómo están tus hermanos y tráeme noticias, a ver de que están bien. Bueno, esto está en el capítulo 17, todo detallado. Ahora, ¿qué pasa? Cuando él llega a aquel lugar, en esos días, en ese tiempo, cada vez que estaban por enfrentarse el ejército de Israel con los filisteos, aparecía este paladín, dice la palabra de Dios, llamado Goliat, y ¿qué hacía? Desafiaba a los israelitas a que ellos pusieran un hombre y entre él y ese hombre que pusieran los israelitas podían definir una batalla. ¿Para qué hacerlos pelear a todos? Dice, bueno, peleamos entre 2 y el que gane, listo, es el que gobierna, se queda con los otros, los mata, los destruye, hace lo que quiere. Claro, cuando llega David a ese lugar, escucha que justo sale este Goliat desafiando al pueblo de Israel. Y escucha también que hay alguna recompensa para aquel que lo enfrente, ¿no? Y dice la palabra de Dios que le iban a ofrecer dinero, riqueza, le iban a dar la hija del rey, y aparte el padre de familia de ese soldado, de ese aquel que enfrentara a Goliat, iba a ser libre de los impuestos por el resto de la vida. Y bueno, David dice, yo vengo en el nombre del Señor, ¿quién es este incircunciso? Bueno, él dice, vuelve a preguntar allí qué es lo que le van a dar a aquel hombre que lo enfrente. Y dice la palabra de Dios, y ahora sí vamos a leer aunque sea unos versículos, capítulo 17, versículo 28, dice la palabra de Dios, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Es decir, que cuando el hermano mayor escucha que David está ahí, se enciende en ira, dice la palabra de Dios, y entonces ahí empieza una discusión. ¿A qué has venido acá? ¿Y a quién le dejaste esas ovejas?
Y acá nosotros lo que podemos ver es un poco el desprecio que también tenía su hermano mayor hacia David. Y lo que nosotros podemos ver a través de esto es que aparentemente toda la vida habían tenido esos problemas. ¿Por qué? Porque nosotros vemos acá que David, reaccionando, dice: ¿y qué hice yo ahora? Se ve que había una larga lista de situaciones que ellos habían vivido, su hermano mayor contra él. Seguramente su hermano mayor le decía: vos no servís para nada, vos no podés hacer nada bien, vos para lo único que servís es para cuidar ovejas. Y de alguna manera todo esto fue un problema para David, porque David en ese momento, dice la palabra de Dios, que no solamente le respondió diciendo ¿qué es lo que hice yo ahora?, sino que dice que se apartó de su hermano, se alejó porque no quería ni escucharlo. Yo no quiero, para aquel que me saca mano, para aquel que me dice que soy un inútil, todo, no quiero estar cerca. Y a veces estas situaciones, y volvemos otra vez al caso de la familia, hermanos, porque muchas veces Satanás va a utilizar a alguna persona de nuestra familia para desanimarnos, para desacreditarnos, para que nosotros no podamos socializarnos, para que nosotros no podamos tener buenas relaciones con los demás. Es evidente que había una tensión entre su hermano mayor y David, y esto podría haberlo detenido. Sin embargo, la palabra de Dios dice que él siguió adelante. Él no se dejó vencer por ese gigante que trataba de desalentarlo, de desanimarnos. Él dijo que no lo quiso escuchar a su hermano, se alejó de él y quiso saber lo que le decían los demás. Y hermanos, es importante que nosotros le creamos a Dios. Cuando nosotros ponemos nuestros oídos en aquellos que quizás nos desalientan, nos desaniman, o que quizás siempre están tratando de perjudicarnos, o tal vez no dejarnos crecer o avanzar en nuestra vida, creámosle a Dios. Creámosle al Señor. La palabra de Dios es la que tiene la verdad, no lo que cada uno nos puede decir, porque seguramente vamos a encontrar gente que nos va a desanimar, y muchas de esas personas quizás están en nuestra familia. Entonces, pongamos nuestra fe en el Señor, en su palabra. La clave era para David creerle a Dios, que venía en una relación, porque la palabra de Dios, ahora vamos a ver cómo él tenía una relación de confianza con Dios, porque podemos ver a través de lo que él va a decir que el poder que Dios le daba para vencer situaciones era de acuerdo a su relación con él. Y nuestros gigantes, aquellas cosas que se presentan, nosotros las podremos vencer en base a la relación que nosotros tengamos con el Señor. Ahora dice la palabra de Dios que David le dijo a Saúl, versículo 32, capítulo 17, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Fíjense, hermano, el hermano le dijo: ¿qué haces acá? Andate a cuidar las ovejas. Y él dijo: no, le dijo al rey: yo voy a pelear, yo voy a pelear. Y fíjense lo que dice el versículo 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Hermanos, ¿qué estaba diciendo el líder acá? Tú no puedes, eres un muchacho, tú no puedes, no podrás hacerlo. La tercera persona que tuvo un poco a David fue su líder, que en este caso era Saúl. Y a veces el enemigo puede usar a papá, a mamá, o puede usar a alguien de nuestra familia, como en este caso era el hermano mayor, o a veces puede usar a líderes o a personas de influencia en nuestra vida. Pueden ser personas que están siendo nuestro jefe, nuestro gerente, nuestro capataz, alguna persona que te va a decir: vos no podés, vos no tenés para hacerlo, vos no lo vas a lograr. Pero dice la palabra de Dios que David no retrocedió. Fíjense lo que responde David en el versículo 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca,
y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Hermanos, acá David ya le venció al gigante, ya lo venció porque él ya tenía en su mente la victoria asegurada. Él se había asegurado que en Dios podía vencer, que en Dios podía tomar victoria. Y acá dice la palabra de Dios, todavía no había agarrado ni la honda ni la piedra, pero ya había vencido al gigante. Ya lo había vencido. ¿Por qué? Porque él no se dejó llevar por la opinión del otro. Y ya como vimos, ya son 3 que tratan de desanimarlo, de desalentarlo, de hundirlo, pero David no se detiene, David no se queda, sigue adelante. Y la palabra de Dios dice en el versículo 37, añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Gloria a Dios. Él ya veía la victoria y todavía no había peleado. Y hermanos, Dios nos llama a que podamos creerle a Dios. La Biblia dice en Romanos 8 que somos más que vencedores. Y sin embargo, ¿cuántas veces nos sentimos más que vencedores? La mayoría de las veces no. Pero Dios quiere que nosotros pongamos nuestra confianza en Él y que vayamos derrotando a aquellos gigantes que quieren detenernos y que quieren debilitarnos para que nosotros obtengamos la victoria final, como en este caso David la tuvo con el gigante. Pero esta historia se pone linda porque sigue. Y vamos a leer ahora el versículo 42, del capítulo 17. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Él se presenta porque finalmente Saúl aprueba que vaya a pelear. Primero no quería, pero después dice, bueno, andá. Y va a pelear. Y la Biblia dice que el filisteo, vamos a leer el versículo 41, dice, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Fíjense, hasta escudero tenía este hombre. Un montón de cosas, escudo, lanza, una enormidad. Y escudero encima. Y dice el versículo 42, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. ¿Y por qué? Porque era muchacho, y rubio, y de hermoso parecer. Era un actor de cine, David. Pero fíjense qué interesante, le tuvo en poco, y la palabra en Timoteo dice, ninguno te tenga en poco, ninguno. Y sin embargo, acá vemos que Goliat lo tuvo en poco porque era muchacho. Fíjense qué interesante, hermanos, que la 4ª persona que tuvo en poco a David fue Goliat. Goliat le dice, versículo 43, soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Luego dijo el filisteo a David, ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Miren, hermanos, David le dijo, te metiste con la persona equivocada. Te metiste con la persona equivocada, Goliat. Porque no te metiste con Saúl, no te metiste con Israel, no te metiste conmigo, te metiste con Dios. El Dios viviente, y como dice acá, el Dios de los escuadrones de Israel. Con ese te metiste y perdiste. Y perdiste, porque dice la palabra en el versículo 46, Jehová te entregará hoy en mi mano. Hermanos, hoy le dijo David. Olvídate que va a pasar hoy. Hoy te entrega en mi mano, le dijo David a Goliat. Y todavía no habían peleado. Y fíjense lo que dice más adelante. Y yo te venceré, versículo 46, y te cortaré la cabeza. Y no tenía espada, hermanos. David no tenía espada. Y dice, y te cortaré la cabeza. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Qué muchacho de fe y qué muchacho entregado a Dios. Él veía de antemano la victoria que Dios le iba a dar, hermanos. Por eso nosotros podemos vencer gigantes si le creemos a Dios. Si le creemos a Dios, no es por nuestra fuerza. Nosotros no vamos a poder lograr nada. Es Él el que va a hacer esto.
Y fíjense, siguiendo con el versículo 46, dice: y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Gloria a Dios. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo esta fe y esta actitud de David, de no dejarse tener en poco. Hermanos, ni el padre, ni el hermano, ni el líder, ni el enemigo pudo lograr que David se detuviera. Ninguno de esos gigantes que se le aparecieron para detenerlo lo pudieron lograr. ¿Por qué? Porque su fe, su confianza estaba en la palabra dada por Dios. Estaba confiado en Dios, estaba confiado en la palabra de Dios. Y dice allí la palabra de Dios que, bueno, todos conocemos la historia. Él saca una piedra y con una piedra nomás le pega en el medio de la frente a este hombre, que era el único lugar donde tenía libre. Y no fue él, por supuesto, sabemos que fue Dios que lo usó a David para vencer a este gigante. Y dice algo muy importante en el versículo 48. Fíjense lo que dice antes de que esto sucediera. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Fíjense, hermano, el gigante se levantó, por lo cual entiendo que estaría sentado. Se levantó y echó a andar para ir contra David. Pero David no dijo: se viene el gigante. No, corrió a prisa, se apuró. Y hermanos, nosotros tenemos que correr hacia Dios para poder vencer nuestros gigantes. Tenemos que apurarnos, tenemos que aprovechar cada día, tenemos que aprovechar, hoy es el día. Tenemos que dejar de estar estancados y de estar tal vez paralizados por el miedo, por alguna frustración. Tenemos que correr, como dice acá, a prisa a la línea de batalla. Tenemos cada día que acercarnos al Señor para que nos dé la victoria sobre cada gigante que se nos presenta. Hermanos, tenemos que buscar a Dios y no podemos demorarnos, tenemos que hacerlo a prisa, tenemos que hacerlo rápido, no podemos quedarnos, no podemos decir, bueno, la semana que viene lo haré, bueno, a lo mejor el mes que viene. Hoy es el momento, hoy tenés que vencer tu gigante, ese gigante que está en tu vida y que te detiene, que te paraliza. Tenés que vencerlo y tenés que escuchar a Dios. Porque simplemente nosotros estamos compartiendo su palabra, pero es Él el que va a obrar, es Él el que va a darte la victoria. Y nosotros sabemos cómo ocurrió esto y cómo pudo vencer David a Goliat a través de esa piedra que le pegó con la honda. Pero ¿saben una cosa? Fíjense lo que dice el versículo 51, y ya vamos terminando, estamos llegando al final de esta reflexión. Dice el versículo 51: entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Acuérdense, hermanos, él le había dicho en vida a Goliat: yo te voy a cortar la cabeza. Y David no tenía espada. ¿Pero qué hizo David? Fue. Y una vez que el filisteo cayó y estaba casi muerto, o totalmente casi muerto, dice que lo terminó, acá dice, lo acabó de matar y le cortó la cabeza con la propia espada de Goliat, que seguramente sería bastante pesada la espada, y una espada grande, pero le cortó la cabeza con esa espada. Y hermanos, esto tiene una enseñanza. ¿Y cuál es esa enseñanza? Satanás a lo mejor ha tratado de herirte con cosas que indudablemente te hicieron daño en la vida. Algunos puede ser la droga, otros puede ser el alcohol, otros puede ser cualquier otra situación. Pero así como Satanás te hirió con eso, vos podés tomar la espada y cortarle la cabeza a Satanás. ¿De qué manera? Siendo hoy un testigo de que Dios te libró de eso y hoy le llevás la palabra a aquellos que están atrapados por eso. Y nosotros vemos muchos casos. Y miren, hace poco estuvo acá Nicky Cruz. Ese muchacho, que ahora es un anciano casi, ese hombre, cuando era joven, estaba atrapado por las drogas, la delincuencia. Satanás lo había herido de tal modo que él estaba atrapado con eso. Pero Dios lo liberó, Dios lo salvó. Y él agarró la espada de Satanás y empezó a cortarle la cabeza al diablo. ¿Cómo? Predicándole justamente a aquellos que están en la droga, aquellos que están en la delincuencia.
Y esa es la forma en que Dios muchas veces utiliza la espada del propio enemigo para cortar la cabeza. Hermanos, pongamos nuestra vida en las manos de Dios. El Dios de David es nuestro propio Dios. Y Él puede sanar cualquier dolor profundo, cualquier herida que nosotros hayamos recibido. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, porque Dios es el mismo, porque Dios está dispuesto a sanarnos y a salvarnos y a darnos una nueva victoria cada día sobre cada cosa que nosotros enfrentamos. Por eso creámosle a Dios. Recordemos, uno ve la historia de David y piensa, le ganó al gigante, pero antes tuvo que vencer varios obstáculos, varios. Pero Dios siempre fue su referencia. Por eso dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le decía, conmigo vencerás. Y él se apropiaba de esa palabra y fue venciendo cada obstáculo que se presentó. Y también en esta noche, Dios puede darte victoria sobre lo que sea, sobre cualquier gigante que esté levantándose en tu vida. Y recordemos, como dijo David, hoy Dios te va a entregar en mi mano, le dijo a Goliat. Y hoy también Dios te puede hacer libre de cualquier situación que tú vivas. Y tal vez en esta noche tengas ganas de confesarle al Señor algo que te sigue oprimiendo o que te sigue controlando y que es un gigante que no puedes vencer. Entonces yo te voy a pedir en este momento que bajemos nuestros rostros, que entremos en un momento de silencio y que si querés en esta noche entregarle eso al Señor, decirle con tus propias palabras, Señor Jesús, yo quiero hoy vencer este gigante que tengo. Yo quiero tomar la victoria sobre este gigante que está en mi vida. Creerte que lo que vos decís es verdad y no lo que me dicen los demás. Creer tu palabra, creer lo que tú dices a través de ella y confiar en Jesús para el resto de mi vida, para el resto de mi existencia, Señor. Confiar y cada gigante que se presente vencerlo en tu nombre, dependiendo, obedeciéndote a ti, Señor. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Te pedimos que ella pueda llevar fruto a cada corazón. Lo hemos hecho con ese deseo, con esa intención. Habla al espíritu de cada persona en esta noche. Que tu palabra, Señor, cambie corazones y que todos podamos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que fue Cristo Jesús, que Él pueda ser nuestra victoria diaria. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios le bendiga, hermanos.